¿Qué es la solidaridad? A ver, ¿qué es para usted ser solidario? Ayudar a otras personas si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Ayudar a otras personas si nosotros tenemos la posibilidad. ¿Será solamente de ayudar Y si- en el aspecto de material? Decir la verdad, profe. ¿Perdón? Decir la verdad. Decir la verdad es también ser solidario. ser solidario con uno mismo, Licen. Ser solidario con uno mismo. ¿Y cómo serías solidario contigo mismo? A ver, Cifuentes. Por ejemplo, como decir, si tengo, por ejemplo, yo voy caminando y veo a una persona como un mendigo y veo que él, tengo $10, digámosle así, por ejemplo, él necesita algo y yo en vez de yo comerme esos $10, se los doy a él y eso pienso que es solidario con uno mismo. ¿Ya? Interesante lo que has dicho, ¿no? Bueno, simplemente acotar que hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Siempre estos valores que hemos estado viendo, solidaridad, Ah, sí, soy así. responsabilidad, son valores que tenemos también que aplicarlos, no solamente queden escritos en un papel y suenen bonito. Bueno, pues vamos a compartir el día de hoy. No, y les voy a hacer otra pregunta. ¿En qué tareas ayudo? ¿En qué tareas estoy ayudando yo ahora en casa con esta situación? ¿O simplemente estoy siendo un servido que me lo hagan todo? ¿Qué tareas estoy ayudando yo ahora en casa? Porque esta es una cuestión que tenemos que arrimar el hombro todos. A ver, quiero escucharlos participar. ¿En qué aspecto está usted? ¿En qué tareas está ayudando en su casa? A ver, Rodríguez. ¿Perdón? Limpieza, dice. A ver, hijo, Ayudar te a escucho. limpiar la casa. ¿Estás ayudando a limpiar la casa? Sí. Ah, qué bien, te felicito. Muy bien, Chayán, ¿qué estás haciendo tu hijo? Pues, sí, a limpiar. ¿Qué más estamos haciendo? A ver, quiero escucharles. ¿Qué más estamos haciendo? ¿O estamos siendo unos servidos? Vuelvo y repito. Aparte, ¿Perdón? si fue inteligente, yo quería decirle que, por ejemplo, en mi caso, ya mi madre ya no sale a comprar, ahora que yo estoy aquí en la casa, salgo yo, ayudo a limpiar la casa, hago oficio, me Ah, toca qué bien, ayudarle. qué Ese es mi bien. caso. Me parece muy bien. Entonces, la pregunta, usted sabe que está muy bien relacionada también con las actividades, con el valor, ¿no es cierto? Con el valor que nosotros estamos aplicándolo esta semana, ¿sí? De todas maneras, señores Lisa, perdón. estudiantes. Bueno, vamos a continuar después de que nosotros hemos visto, hemos analizado, Lisa, hemos tenido un foro abierto acerca de la responsabilidad, hemos hecho la pregunta. Vamos a dar inicio con lo que es la resolución del refuerzo de conocimientos, ¿sí? Vamos a empezar con la pregunta número 1. Lisa, la señorita Andrea no puede ingresar. Dice que le tiene como 10 minutos ingresado, pero que no le permite usted entrar. Sí, están todos ya dentro, señorita. A ver, vamos a continuar. Pregunta número 1. Vamos a interactuar. ¿Sí, chicos? Por favor. Pregunta número 1. Dice, reactivo de opción múltiple. Tradicionalmente se centraron en temas como la moneda, el comercio internacional, producción de bienes. Después se introdujeron en temas como el ciclo económico, la teoría del equilibrio, la inflación, el ahorro, la inversión y otros aspectos macroeconómicos. ¿A qué estoy haciendo referencia cuando he leído todo este párrafo?
Estoy haciendo referencia al Renacimiento, a la Ilustración, a las teorías económicas Teorías económicas. o a la Contrarreforma. Pero ya, necesito que me argumente, ¿sí? Necesito que me argumente, por favor, me diga la respuesta y argumente. No solamente me diga la respuesta, sino también argumente. A ver, ¿quién habló? ¿Quién fue el chico que participó? Yo, profe. Es que yo no te veo, hijo. Estoy compartiendo pantalla. No sé quién eres. ¿Me puedes decir tu nombre? Profe, Paz, le dicen, Paz. Ya, a ver, señor Paz. David. ¿Por qué? Gracias, hijo. ¿Por qué me dices que es teorías económicas? Argumente, hijo. Porque ellos hacían grandes inversiones y sabían cómo economizar el dinero. Claro. Todo cuando nosotros hemos estudiado, de hecho, esta unidad número 5, que prácticamente hoy se acaba, nosotros hemos estudiado una serie de elementos. Hemos estudiado comercio, inflación, exportación, importación, compra, venta, ahorro. Todo esto que yo le estoy poniendo acá arriba, obviamente hace referencia a las teorías económicas. Entonces, la respuesta es la C. Vamos con la pregunta número 2. Dentro de los sectores económicos tenemos el sector terciario, que se caracteriza por ser aquellas actividades que proporcionan servicio y son las siguientes. A, Internet, transporte, educación, energía eléctrica, sanidad, turismo. B, Internet, transporte, educación, agricultura, sanidad, turismo. C, Internet, transporte, educación, minería, sanidad, turismo. Y D, Internet, transporte, educación, manufactura, sanidad y turismo. Alguien que vaya a participar, dígame la respuesta, pero argumentando. Bueno, yo les voy a hacer participar. Tipán, a ver, hija. ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Bueno. Rodríguez. No, Alicia, todavía le estoy bien. Gallardo. A ver, señorita Gallardo, ¿cuál cree usted que es la respuesta a la pregunta número 2? Si estamos hablando de del sector terciario, ¿cuál es la respuesta? A, B, C, D y por qué. A ver, creo que es la A. ¿Estás segura o no? Sí, sí, creo que es la A porque eso es para el beneficio de nosotros. Ya, pero argumenta algo más, hija. Porque, o sea, por ejemplo, el internet, el transporte, la educación son cosas necesarias para nosotros para poder estar bien nosotros, como la educación y esas cosas, son cosas fundamentales. Ya, está bien. Sí, dentro de los Profe. sectores, dígame. ¿tenemos que hacer en imprimir o podemos hacerlo en la computadora? Usted puede hacer en la computadora o puede también hacer en imprimir, como usted guste, pero luego tiene que subirlo a la plataforma. Ya, profe, Por gracias. favor, esas preguntas háganmelo por el chat. Sí, ahorita estamos resolviendo lo que es el cuestionario. Ya, entonces la pregunta número 2 es la A. Ya argumentó la señorita, aunque muy poco. Sabemos muy bien que el sector terciario es aquellas actividades que dan servicios, prestan servicio. De nosotros tenemos servicio de internet, servicio de transporte, educación, energía eléctrica, sanidad y turismo. Efectivamente es la A. Vamos al ítem número 2, reactivo de elección de elementos, ¿sí? Dice, el mercantilismo constituye la transición entre el feudalismo y capitalismo, comunidad primitiva y esclavismo, C, capitalismo y socialismo, o D, esclavismo y socialismo. ¿Cuál es la respuesta? Feudalismo y capitalismo. Feudalismo y capitalismo. Ya, pero dígame, Feudalismo. argumenteme, ya le dije que me argumente, wow. ¿Por qué? Ustedes son sociales, ustedes lo que tienen que tener es la palabra en la boca. O sea, no Porque había una forma de transición entre el feudalismo y el
Sí, pero tiene un porqué, hija. Porque tú me estás diciendo el feudalismo y capitalismo, y es la correcta, pero yo quiero saber por qué. Porque para que haya el mercantilismo se necesita, por ejemplo, el feudal era el que más dinero tenía. Entonces ellos como ponían su parte de dinero, como quien dice, entonces, ¿qué hacía el capitalismo? Era trabajar para ello. Se unían los dos porque tenían bastante dinero y tenían propiedad privada, haciendas y todo eso. Bueno, sí, sí, tienen algo de razón lo que están diciendo. Recuerde que cuando estudiamos el mercantilismo, nosotros habíamos dicho que el mercantilismo es la primera etapa hacia el capitalismo. Eso lo dijimos. Y habíamos dicho que el mercantilismo en el siglo XVI y XVII consideraba que los estados y naciones eran poderosas por la acumulación de los metales preciosos, oro y plata. Entonces, antes del capitalismo está el feudalismo. Obviamente también tiene razón lo que están diciendo, que los señores feudales eran los dueños de las tierras y obviamente después de ellos se quedaron con esas tierras y empezaron a hacer grandes capitales ellos mismos. Entonces es la transición del feudalismo al capitalismo. Entonces es la A. O señala aquí o señala acá, como usted guste. Número 4. El máximo interés de los españoles era la extracción de metales preciosos, oro y plata. Para ello explotaron minas entre las que se destacaron las de A. Zacatecas en México y las de Potosí en Bolivia. B. Escorval, Guatemala. C. Cerro del Calvario, Ecuador. D. Zacatecas en Bolivia y la de Potosí en México. ¿Cuál cree usted que fueron La la A? Muy profe. bien. Ahí no hay donde argumentar porque obviamente eso es inamovible, ¿no? No, ellos se enfocaron básicamente en estos dos lugares, en las minas de Zacatecas, México y en las minas de Potosí. Incluso pudimos ver un video de las minas de Potosí, como hasta la actualidad siguen extrayendo metales preciosos de ahí, obviamente en condiciones infrahumanas. Pero esto, las minas de Potosí es desde la antigüedad, ¿no? Desde la llegada de los españoles que ellos extraían y explotaron mucho material mineral. Vamos al ítem número 3. En el ítem número 3 está el reactivo de relación de columnas. Como usted ve, tiene una columna de números y tiene una columna de letras. Entonces vamos a relacionar. 1. Actividades de los incas de la América precolombina. 2. Agricultura. 3. Sector secundario. Y 4. Sector terciario. Acá tenemos A, petróleo, gasolina, diésel. B, comercio, salud, educación, seguridad. C, agricultura, minería, manufactura. D, porotos, zapallos, calabaza, quinoa. Vamos a ver. ¿Cuáles eran las actividades de los incas en la América precolombina? ¿Cuál de todas estas? La D. La C. A ver, leerá bien. ¿Cuál? La D. Porque en el sector secundario ya pasa de petróleo, pasa a ser gasolina y a diésel. A ver, hija, estamos La recién agricultura recién en sería- la número 1. Actividades de los incas. La C, A ver, licenciada. vamos a ir primero relacionando aquí, después vamos a buscar acá. Actividades de los incas en América precolombina. ¿Cuál de estas actividades son? La C. La C, muy bien. Teníamos la agricultura, la minería y la manufactura. Entonces es 1, C. Vamos con la agricultura. La D. La D. ¿Ya? Muy bien. Poroto, zapallo, calabaza, quinoa. Muy bien. 3, sector secundario. Con la A. La A. Tenemos el petróleo, gasolina y diésel. ¿Qué dice el sector secundario? Que toda materia prima es transformada y elaborada. Entonces, del petróleo se extrae y tenemos la gasolina y del petróleo también tenemos el diésel. Entonces, el sector secundario sería la A. 4, sector terciario, que fue lo que vimos anteriormente en la anterior pregunta. 4, ¿qué letra? B. B. Entonces, ahora, ¿dónde está la respuesta?
D. ¿Dónde está la respuesta? Es la D. La D. Es la D, así es. Así, esta es. Esta es la respuesta, ¿no? A todo esto. Bueno, vamos con la pregunta número 6. Relación de columnas de igual manera, números y letras. Tenemos capitalismo, tenemos dinero, tenemos capital, que no es lo mismo, ¿eh? Capitalismo y capital. Proviene de lo mismo, sí, pero no es lo mismo. Y el mercantilismo del siglo XVI y XVII. Acá tenemos, es un conjunto de políticas o ideas económicas que considera que la riqueza de una nación está en el capital que ésta tenga, representada por los metales preciosos que posea. B, conjunto de monedas y billetes que se usa como medio legal de pago. C, es un sistema político y económico prácticamente mundial. Y D, es un conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o ganancia. Vamos, capitalismo, ¿cuál de todas estas es? La D. A ver. La C, Liz, en la C. La C, capitalismo es un sistema político y económico prácticamente mundial. Mundial. 1C, dinero. Con la B. Conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago. Muy bien. B, la 2, el dinero es B, conjunto de monedas y billetes. Recursos, que bienes se y usan. valores disponibles para Muy bien. satisfacer una sociedad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o de ganancia. Ese es capital, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y finalmente tenemos el mercantilismo del siglo XVI. ¿Cuál es? La La A, ¿no? La ¿verdad? A. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, como ya relacionamos todo esto, ¿dónde está la respuesta? La C. Es la C, muy bien. ¿Sí? Esta es la respuesta de la número 6. Vamos al siguiente ítem de verdadero y falso. Aquí tenemos unas preguntas que usted me dice B si es verdadero y F si es falso. La libertad económica individual es una de las características del capitalismo. ¿Verdadero o falso? La libertad económica individual es una de las características del capitalismo. ¿Verdadero o falso? Bueno, voy a nombrar, ya que no quieren participar. Verdadero, dice. Ya, ¿por qué? Es falso. No. A ver, ¿quién está hablando? Yo te ayudo, a ver, hija. Señorita Ramírez. Profe, ¿no sería verdadero? A ver, nosotros cuando vimos el capitalismo habíamos dicho que en el capitalismo usted tiene libertad económica. Si tiene dinero y posee y quiere comprarse un terreno, lo puede hacer. Si quiere invertir en una empresa, lo puede hacer. Si quiere comprarse una casa, un carro, un departamento, lo que sea, esa es la libertad económica que le da el capitalismo. Entonces, ¿qué será? Es verdadero, Liz. Estamos dormidos. 7.1. Los sectores económicos se dividen en primario, secundario, terciario. Verdadero. Verdadero. 8. El liberalismo económico, doctrina económica formulada por Adam Smith. Él es el quien dice que debe de haber un liberalismo económico, Adam Smith. ¿Verdad? Sí, es verdadero. Él es el que dice. Él era un filósofo economista que decía que el capitalismo está fundamentado también en lo que es el liberalismo económico. Prácticamente esta pregunta tiene la misma relación que esta de acá. 8.1. Cuando se habla de la economía incaica, ¿necesariamente se debe de hablar de agricultura? Falso. ¿Por qué? A ver, de la Material.
Porque no había que ser específicamente de la agricultura, también podía ser de la ganadería. Pero la principal actividad, verá que le dice. Bueno, La entonces ahí principal sí. actividad que ellos se dedicaban, los incas en la época incaica, era a la agricultura. De esa manera ellos sobrevivían, si no, no Bueno, podían la sobrevivir. principal sí. Perdón. Vamos con el ítem número 5 y con eso terminamos. Reactivo de respuestas breves. Hay que tener muy claro y saber la diferencia que existe entre medios de producción y modos de producción. Medios de producción, ¿cuáles son? A, maquinaria, herramientas. B, comunidad primitiva. C, feudalismo. D, esclavismo. ¿Cuál es? La máquinas y La A. herramientas. ¿Por qué? Porque son los mecanismos por los cuales usted va a producir algo. Es una herramienta, es un insumo, es un instrumento para trabajar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el orden de los modos de producción? Siempre estamos recalcando lo mismo. Es importante de que usted sepa el orden, porque si usted dice en desorden, está queriendo cambiar el orden de la historia. ¿Cuál es el orden de los modos de producción? A, B, C o D. Sí. Capitalismo, esclavismo. Es la C. La C. ¿Quién respondió? El paz. ¿Ya? Sí, es la C. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Señores estudiantes, ahí prácticamente estaríamos de